la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. El sábado próximo, día de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, la fiesta es de obligación normalmente, pero en este mundo más pagano e impío, al no ser festivo, sino laboral, pues decimos la misa a las 8 de la mañana como siempre y a las 6 de la tarde para los que puedan venir. Si fuéramos en un país verdaderamente católico, tendría que ser respetar las fiestas y dejarlas feriadas para que la gente cumpla el precepto. Dada que la ley judeo-masónica de Emiliani y compañía lo traslada al lunes, pero la fiesta no es el lunes, es el sábado. Pues bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 11º o 11º después de Pentecostés y tenemos el milagro del sordomudo, que el Padre Castellani dice que no era mudo, sino que era medio, por ser sordo, no aprende a hablar bien y balbuceaba. Pero poco importa esos pequeños, esas diferencias. La Vulgata dice sordomudo, poco importa si era sordomudo totalmente, o como ya se sabe, muchos son mudos, porque al ser sordos no oyen y por eso no pueden hablar, y logran hablar algo y por eso tartamudean, por decirlo así. Esto demuestra, y lo digo aquí de paso, cómo el prurito, que en el cual también cayó el padre Castellani, de esa exégesis que en aras de refutar al protestantismo se especifica en leguleyadas. A los protestantes les gustan mucho esas precisiones y va y bien. Lo que importa en el fondo es la fe, el contenido. Y digo esto porque también me ha extrañado muchas veces el padre Castellani cae en esa excesiva, digamos, puntualización que ni va ni viene a la larga. Digamos, si era sordo, mudo totalmente, o si era sordo y por eso no hablaba correctamente, sino que balbuceaba, ¿qué más da? Lo importante es que lo curó. Y se acabó. Pues bien, dicho esto de paso, así la curación del sordo mudo, que hace con mucho ritualismo o curanderismos, podríamos decir, exagerando, como dice el mismo padre Castellani, para mostrar por qué, si otras veces curaba sin hacer tanto gesto, tanta cosa, y ahora con este sordo mudo, pues le hace todo ese ritual. ¿Para qué? ¿Por qué? Una necesidad tiene que haber, y tanto que la misma Iglesia, en el rito solemne del bautismo, toma esos gestos, toma saliva, la pone en la boca, en los oídos dice éfeta, está.
justamente quería mostrarnos por estos gestos, estos hechos, que como también se sabe, los gestos de nuestro Señor son parábolas, son palabras, tienen una enseñanza, tienen una doctrina. Y aquí la enseñanza que tiene es la génesis, el origen de la fe, que es por el oído. ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y quién va a predicar si no es enviado, mandado? De ahí la iglesia misionera. Id y predicad por todo el mundo. Por eso entonces nuestro Señor hace todos esos gestos para que así quedara claro cómo la fe se genera, se produce en nuestras almas por el oído de la palabra de Dios. Por eso entonces debemos de oír la palabra de Dios sin tergiversaciones. Y aquí la epístola: en vano habríais creído si no guardáis tal cual como os lo habéis escuchado. De nada serviría si yo cambio el evangelio, como hoy el modernismo lo cambia. De nada. Y una vez más, ¿cómo entonces se conjuga epístola y evangelio? Guardar la palabra fielmente custodiada y transmitida. Esa es la misión de la iglesia. Y por eso la infalibilidad de la iglesia, para custodiar santamente y transmitir fidedignamente esa palabra, y no otra, no una adulteración, una falsificación, que sería la peor de todas, el peor de todos los engaños. De ahí la gravedad de las falsas religiones y la gravedad del protestantismo, dicho sea de paso. Mucha Biblia de sobaco y poca Biblia de intelecto. ¿Por qué? Porque la fe, mis estimados hermanos, es la adhesión del intelecto, movido por la voluntad, bajo el efecto o el impulso de la gracia. Pero es el intelecto el que adhiere. No es la emoción, el sentimiento, la voluntad frenética que adhiere. Es el intelecto, hay un conocimiento. Si yo adhiero sin conocer, puro voluntarismo, sentimiento, emoción. Y ese es el móvil de las sectas y de paso de los protestantes. Por eso no necesitan amplia cultura teológica y doctrinal. Basta con que yo adhiera firme y frenéticamente al Cristo del pastorcito de turno y aleluya. No necesitan de más. El pensamiento poco importa, porque no hay una verdad. ¿Y qué es sin verdad la fe? Nada. Porque la fe tiene por objeto la primas veritas, la primera verdad, que es Dios. Y todo es verdad. Yo no tengo nada en el intelecto si no es bajo el concepto de verdad.
tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. El voluntarismo arrasa con eso. Todo es amor, es impulso, es querer. Pero ¿qué quiero? Poco importa. Adhiere, quiere y poco importa el contenido. Es exactamente lo que pasa con el pensamiento moderno. No es aquel amor de San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque ahí sí el amor está sustentado en la verdad, porque amo la verdad conocida y entonces hago lo que quiero. Pero si amo de verdad, esa verdad conocida no puedo obrar en contra. Por eso la verdad os hará libres. Pero en el fundamento de la verdad. Y esa verdad primera, que es conocida naturalmente, es Dios, y sobrenaturalmente también es Dios. Lo que cambia es el modo. Que yo lo conozca por la razón, a través del concierto de las criaturas, y vea que esto no pudo haber salido de una ameba o de una sopita de japoneses o lo que sea, sino que como un reloj tiene que haber un relojero, un cuadro tiene que haber un pintor, un edificio tiene que haber un arquitecto o un plano. Este mundo no se creó solo. Entonces yo puedo llegar a la idea, al concepto de Dios naturalmente. Pero también sobrenaturalmente, y ahí es la fe. Pero en la verdad primera que es Él. Y es el objeto de la fe. Y tan objeto de la fe que es la única cosa que tiene tanto como objeto material y formal la misma verdad primera. Bajo dos aspectos distintos. Materialmente el objeto, la cosa conocida, es Dios en su ser inescendo. Todo lo que Dios es. Y que conocemos a través de cómo Él se revela y se manifiesta. Porque nadie puede llegar a conocer la vida íntima de Dios si Él no lo revela. Y ese es el objeto material. Y el objeto formal, el aspecto, la luz bajo la cual yo enfoco ese objeto, ¿cuál es? O por el que lo enfoco. La autoridad divina. La misma veritas prima, pero no ya en su ser inescendo, sino indocendo. Es decir, enseñando. Diciendo, revelándose, la autoridad divina. Entonces vemos cuál es el fundamento de la fe. Y de la fe y de la religión católica, que está fundamentada sobre la fe y los sacramentos de la fe. Entonces, si la fe falla, falla todo. Y eso es lo que hace fallar el modernismo. Y no impera la verdad. Y por eso todo es aleluya. El ecumenismo, voluntarismo puro, caridad, amor sin verdad. Todos los hombres unidos sin dogmas que dividan. Y aleluya. Y nadie queda excluido. Homosexuales, lesbianas o ahora pecadores públicos también, como los rejuntados o arrecontados
o que viven en concubinato. Pero son de la iglesia, claro, la iglesia tiene de todo. Pero un pecador público no puede comulgar. Y eso es lo que ha dicho su malignidad Francisquito, sin decir ninguna herejía. No están los divorciados y juntados y que tienen hijos, no están fuera de la iglesia. Tampoco están las prostitutas, ni los homosexuales, ni tampoco están los asesinos, ni los criminales, ni tampoco están todos aquellos que se dedican a la pornografía, como hoy vemos por internet o lo que sea. Los narcotraficantes no están tampoco excomulgados. ¿Qué me está diciendo el papanata? Es que es increíble. El que vive en concubinato es un pecador público. Está dentro de la iglesia, no está excomulgado. La iglesia no excomulga todos los pecados, sino algunos pecados, porque la excomunión es una pena medicinal para impedir una enfermedad contagiosa. El aborto está excomulgado, pero la necrotomía, o como se diga, que es matar en el vientre materno, en el útero, al feto, que no es aborto, y sacarlo a pedazos, es peor que el aborto, como crimen, y no está excomulgado. Entonces la iglesia excomulga aquellos pecados graves que son más fácilmente hechos. Entonces, con que yo diga que no están excomulgados y que pertenecen a la iglesia, sí, como pertenece todo el zoológico de los pecadores humanos. Claro, si la iglesia no está formada de santos, de pecadores, pero los pecadores públicos, cuidado. Entonces, ¿qué está haciendo? Corrompiendo. Pero como él es un típico modernista, que se quedan en la iglesia para cambiar la iglesia de acuerdo a sus parámetros, de su iglesia como ellos quieren, pero son unos degenerados mentales. La autoridad legítima. De legítima tu abuela. Esa legitimidad está en duda, por lo menos. Y hay que decirlo, cuando no impugnada por los hechos mismos. Pero por lo menos está en duda. Y eso es lo que ninguno osa afirmar para no estar desertificados. Como si yo necesito certificado de los herejes apóstatas para ser católico. El único certificado es defender la fe en la que he sido bautizado y confirmado. Y no hay más. Y esa es la iglesia de Cristo. Lo demás, si tiene una jerarquía y un poder, es la contraiglesia del anticristo. Y de aquí esa lucha apocalíptica, en estos últimos tiempos apocalípticos, entre la iglesia de Cristo perseguida y reducida a un pequeño rebaño disperso por el mundo, prácticamente sin pastores, y la iglesia opulenta de la Roma babilónica, apóstata y prostituta, que comercia con los príncipes de este mundo y beben el cáliz de su fornicación. Esas son las palabras de las Escrituras, del Apocalipsis.
en su frenética, furiosa fornicación cultural. Idolátrica. ¿Quién lo dice? Eso es la prueba de que estamos en los últimos tiempos. Y la gran confusión. Porque todos siguen a la ramera engalanada de reina, de púrpura y oro. No es cualquiera. Tiene poder, prestancia y prestigio. Y está con todos los príncipes y principillos que la halagan. ¿Qué queda de la fe? Por eso nuestro Señor dijo, cuando vuelva encontraré si acaso la fe. Y esa es la fe que vamos y que tenemos que guardar. Y no otra. A un aprecio de nuestra sangre, del martirio. O apostatar. Vivir más cómodos. Más suave, tener reconocimiento político, económico, jurídico. Si no, no hay puesto. Bueno. Persecución, esa es la terrible persecución. No las guerras atómicas, ni las muertes sangrientas que hacen mártires y simiente de la iglesia, sino esta apostasía deleteria que corrompe las almas. Y la gente tonta y estúpidamente siguiendo a pseudoprofetas mitrados, no lo ven. Esa es la persecución. Y el castigo. Y no Rusia. Y aquí la segunda partecita. No hay primera sin segunda, porque en el último eleison, no sé qué eminencia gringa ya de la Yunay le escribe al monseñor, que ya todos sabemos, que va a haber un gran colapso, que va a haber que el mundo impío, muy bien, pero la solución está en la consagración de Rusia. Es que los gringos son imbéciles, y más al que le crea a un gringo, y no sé si será un gringo, porque como dice un amigo mío en Francia, en España, eso se lo inventa Monseñor, ¿qué le van a escribir? Yo digo, bueno, se lo invente él o no, peor, si se lo inventa, peor. Pero de todos modos, el hecho de creer que todos los males de hoy en día es Rusia, eso es un error, mis estimados hermanos. Si yo lo digo por Fátima, Fátima me dijo que hay que consagrar a Rusia para que no venga otra guerra peor, que ya la hubo, y otras guerritas más, y encima Rusia esparza sus errores, el comunismo ateo. E incluso si hubiera una tercera mundial por Rusia, la China, la Japón y la Yunay, todo eso es del orden de los castigos materiales, físicos. Pero están los otros males, muchos peores, que son los espirituales, y ya no es Rusia, es Roma apóstata. Y eso no lo van a ver los fatimólogos. Oye, hay que ser muy bruto, muy estúpido, muy enceguecido, o mejor dicho, falta de exégesis apocalíptica, porque este desbarajuste no viene de Monseñor XX,
sino que viene desde incluso antes del concilio. La iglesia estaba mal parqueada intelectual, teológicamente hablando, muy mal parqueada. El Concilio Vaticano II no cayó así. Y claro, todo Rusia. ¿Y los males espirituales qué? Si Rusia se convierte hoy, ¿a qué iglesia se va a convertir? ¿A la del Francisquito? Ni que se convierta, porque tendrá que aceptar a los homosexuales como los aceptan estos. Porque hasta en eso está peor Occidente que Rusia. Pero no es por eso yo voy a creer en San Putin. Todavía no estoy chifladito, como algún mitrado por ahí cante, grite y cacarea. Entonces no confundamos, mis estimados hermanos, los parámetros de Fátima, los castigos y males físicos con los castigos y males espirituales. Rusia no es Roma, aunque las dos son con R. Rusia no es Roma apóstata. El pecado de Roma apóstata no es el de Rusia. Ojo, cuidado, no cambiemos el blanco. Así que se consagre o no se consagre Rusia, no debemos de confundir los parámetros. Y si los confundimos, somos unos imbéciles, perdónenme que les diga. Porque no se puede seguir confundiendo como niños tontos estas cosas elementales. Amén de que ya sería tardía la consagración, porque Rusia ha esparcido sus errores, hubo la Segunda Guerra Mundial. Ah, pero la Virgen dijo que el Papa me lo consagrará tarde. Sí, y la consagró en el 52, pero la consagró imperfectamente, nombró a Rusia, no al mundo como lo hizo en el 42, esta vez lo hizo a Rusia, pero imperfectamente porque no cumplió con que sea con todos los obispos, pero la consagró. Y entonces, por misericordia, hubo una mitigación. Rusia, en vez de aplastar a toda Europa, se comió la mitad. Y el que no lo quiera ver así, que no lo vea. Pero que no me siga diciendo que todo se solucionará con Rusia. Y la consagración de Rusia. Porque los pecados de Rusia no son de los apóstatas del Vaticano. Eso está claro. Y aunque se convierta, se convertirá ¿qué? A esa apostasía. Entonces, mejor que se queden donde están. Para ir de Guatemala a Guatepeor. Y eso es lo que Monseñor inefable, impertérrito, me viene a dar como lección y mensaje. Oiga, ya está bueno de tanto cuento. Aquí o hay un problema mental, o hay una perversión judeo-masónica, o hay un problema de senilidad. Las neuronas fallan. Pero las cosas como son. Es del enemigo cambiar el blanco. Como cuando en guerra yo hago de cartón tanques de guerra para que ahí bombardeen
y no den en el blanco militar donde está el armamento. Bueno, eso que parece una cosa de niños, aquí pasa lo mismo. Si yo no enfoco bien las cosas y tergiverso por mi ignorancia a Fátima, y estoy esperando lo que no debo y más de lo que debería en el supuesto caso, me estoy equivocando de enemigo. Y todos los males y castigos de Rusia vienen como la cola del gran castigo de la apostasía universal. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Ese es el problema. Por eso se nos da un indicio, Portugal guardará el dogma, pero muchos dicen, pero ¿qué dogma van a guardar si los portugueses están igual que todo el mundo? Pero el portugués, que es un pueblo, el cual le conozco porque vivía allá, en su ignorancia, porque son muy ignorante el pueblo, yo he visto viejas vestidas como hace 2000 años, todas de negro, ni las monjas. Y creen en Fátima, y con todo lo que Fátima dice, a pesar de todo esto. Entonces guardan la fe del carbonero, pero es preferible tener la fe del carbonero que no tener ninguna fe. Y en ese sentido se puede entender muy bien que guardará la fe. Todavía hoy van de todas partes de Portugal y muchos caminan hasta de rodillas al santuario de Fátima. Entonces, hay que saber entender las cosas. No es la jerarquía portuguesa, ni la élite portuguesa. El pueblo raso y llano, inculto, hasta bruto si quiere, pero que tiene una fe mínima que no hay ya en Europa. Entonces, guardan el dogma de la fe en su mínima expresión. Y así se puede entonces bien entender. Y dársenos una seña en qué consistiría el problema. En la apostasía. Que ya no es Rusia. Y esa es la apostasía, mis estimados hermanos, que hoy vivimos. Y que viene de Roma apóstata. De la nueva iglesia posconciliar. Eso hay que decirlo. Yo no puedo pretender ser católico y estar en comunión con Roma apóstata. Que no me dé cuenta porque yo soy bruto como la gran mayoría de los sacerdotes de la fraternidad, de la neofraternidad. Es otro problema. Por eso me echaron, porque yo no me dejé castrar. Así de claro. Sería yo el que los castraría a ellos. Yo no soy Abelardo. Que el que conozca la historia sabe, un gran filósofo que se enamoró de Eloísa y el tío de ella, que era canónigo de París, se enteró y lo castró. Yo no soy Abelardo, no soy de París. A ver quién castra a quién. Nos matamos. Ese es el temple hispano de 8 siglos de reconquista que hoy está olvidado. Pues bien, entonces, si no tengo claro yo eso y quiero estar más o menos bien con el diablo, estoy perdido. Por eso la neofraternidad está perdida. Y el padre Smithberger, diciéndole
Como comenta Monseñor Faure allá en Francia, no hace mucho, que le dijo una vez a Smithberger que reconocerá, padre, que estamos en una situación anormal. Y sí, pero ¿y qué le quería decir? Claro que es anormal. Pero anormal la fraternidad, como si no estuviera jurídicamente con Roma. Los que están mal es Roma, que no está jurídicamente con la Iglesia. Y si él pensaba eso, Smithberger, ¿por qué no se fue? ¿O por qué no lo dijo de viva voz? ¿Y por qué no me lo dice a mí? Lo hubiera castrado. Es el colmo. Así que se invierten las cosas. Claro que hay una anormalidad. Hay una apostasía que no viene del pueblo. Viene de la cabeza corrompida. Esas son las profecías, esos son los evangelios, eso es lo que ha dicho nuestro Señor. Y eso es para mañana, no, para hoy. Y viene desde hace 40 y 50 años con la promulgación del Concilio Vaticano II. Y de eso no se va a hablar, no se va a decir, porque el Papa es infalible y nadie lo toca. Sí, infalible dentro de los términos. Legítimo dentro de los términos, y si no, será un apóstata. Y la prueba la tenemos. Si yo digo, mis estimados hermanos, el Dios católico no existe. Yo creo en Dios, pero el Dios católico no existe. ¿Soy o no soy apóstata? Sí, soy un apóstol. Y si eso lo dice Francisquito, no cambia porque esté allá. Entonces él es un apóstata. Y punto. ¿Queda claro? El que no lo ve, por lo menos, que pida luz al cielo. Pero no se puede conservar la fe pura, íntegra y virginal, sin mancilla, inmaculada, de la verdad primera, del Dios que es, y de la autoridad divina, bajo la cual debo de creer. Todo cambia. Está en juego la fe. Y esto es un problema teológico de fe. No es económico, no es político, no es social, no es racial, étnico, ni ecológico, ni marciológico, ni de reptilianos, ni de lo que sea. Sí, es un problema gnóstico, judaico-cabalista. La teología de Satanás, la mística de Satanás, la religión de Satanás, que es otra cosa. Príncipe de este mundo. Entonces yo tengo que detectar el mal para no contaminarme. Que eso nos quede claro. Por eso no podemos tener parte, ni arte, ni poco, ni mucho, con la nueva iglesia posconciliar, pseudoiglesia o contraiglesia del anticristo, sinagoga de Satanás. Eso es lo que hay que predicar hoy para mantener la fe de los fieles. Para que no perdamos la fe. Pues bien, mis estimados hermanos, discúlpenme una vez más por alargarme, pero ¿quién? ¿Cuántos hablan? Dicen las cosas. Entonces, no puedo callarme, pecaría por omisión. Pues bien, pidámosle a la Santísima Virgen María
que nos proteja, que sea nuestra abogada, que no perdamos la fe en la Iglesia católica, apostólica y romana, no en la nueva Iglesia posconciliar. Esa es nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, el Dios católico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas divinas y un solo Dios verdadero, que se encarnó, que murió, nos redimió con su sangre y que resucitó. La epístola lo dice. Así que para terminar, ¿cómo volvemos a conectar el Evangelio y la epístola? Sin salirnos por la tangente, porque por ahí también uno puede aplicarlo. Pues bien, mis estimados hermanos, que no cambiemos el Evangelio, que lo mantengamos puro y así nos santifiquemos y salvemos por la gracia divina de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.